Frente a Frente presenta el tema del día. Buenos días a todos. Mis panelistas esta mañana están conscientes de que es una diversidad de temáticas y algunas son afines y que por lo tanto habrá que preguntarles de todo porque fue una noche con bastantes noticias de tipo social. Pero miren qué cosas, llego yo y al primero que saludo es al doctor Carlos Umaña. Y el doctor, previendo que viene una cantidad de preguntas diversas, dice, pero por lo menos comience usted como Motagua con el triunfo del Olimpia, dice. Y tiene toda la razón el doctor. Tiene toda la razón. Saludo al doctor Carlos Umaña a mi izquierda, al abogado Germán Leicelar, a mi estimado amigo histórico, 40 años de conocerlo, Daniel Durón, a su padre fue una de las primeras personas que yo entrevisté y conocí. Le estoy hablando de 1979 aproximadamente. ¿Se imagina cuántos años? No había nacido usted, abogado. No, ya había nacido. Ya había nacido. Pero estaba pequeño ¿Qué todavía. edad tenía ya por el 79? Tenía 10. 10 años, sí. Imagínese. Desde esos tiempos Sí. Conozco a su padre, a Germán, al extinto doctor. A mi tío, a Raúl Leicelar. A Raúl Leicelar. Porque en esos tiempos yo grababa el programa del Pinu. Muy vinculado al Social fútbol, por cierto, ya que mencionó el fútbol, mi tío. Sí. Doctor, alegre usted, Olimpia, no sabía que era Olimpia. Yo, y voy a usar una frase, soy chuco a morir. I love you, Olimpia. Pero ando un uniforme que tira a Motagua, mire. Me vine hoy con la buena vibra y disfrazado de médico, como digo yo. O sea, hoy vengo representando en este foro a los médicos, a la seguridad social, y por eso me vine de médico, no de diputado. Es primera vez que escucho esa frase, soy chuco hasta la muerte. ¿Qué es eso de chuco? Chuco le dicen a los olimpistas, Y los bautizado por algunos motagüenses, porque aducen que de los 35 campeonatos nos regalaron como 35, lo cual es mentira. O sea, los ganamos bien Se les va a ganados. investigar como al Barcelona de España. Así es, así, o como al Real Madrid de la época de Franco. Esa es la reacción de los catalanes cuando se les cuestiona por esa investigación que hay en este momento de que han ganado un montón de campeonatos comprando árbitros. Y a ustedes los madridistas, dicen los catalanes, así están los Olimpias. Y a ustedes los motaguatis. Bueno, pues me alegra que esté alegre, doctor. Me alegra que esté usted, ¿qué le digo?, emocionado con ese triunfo. La verdad que como solo hemos recibido palos a nivel de selecciones en los últimos tiempos, igual yo como Motagua lo digo, que gane el Olimpia y que gane de esa manera convincente, fíjate que me alegra profundamente. O bien. Y por el fútbol del país me alegra. Nuestra palabra fue esa, Renato. Sí. Ayer el Olimpia era Honduras. Claro. Entonces, como hondureños tenemos que seguirlo, aunque no lo sigamos en el campeonato local. Así es, correcto. Aquí que pierda hasta con el equipo de segunda división, pero cuando representa a Honduras que gane. Esa es mi filosofía con el Olimpia. Así debe ser. Aquí que lo marimbee cualquiera con quien se enfrente, pero cuando representa a Honduras, no, que gane el Olimpia. Así es. Pero rapidito nos aterrizaron ayer, 2 horas después en Canadá nos macanearon al Real España 5-0. Es mi equipo. Ah, el Real España es tu equipo. Ah, mire, yo soy maratón. Realmente. Yo estuve en la reserva de la España aquí en Tegucigalpa cuando tenía las filiales. Píchara de la España. Ahí fue donde armó el sindicato en la España. No. A los 17 años ingresé a un Son bromas, sindicato. Daniel. Estuve en la selección del Central. Después me llevaron a la España. Los juveniles, la reserva. España nos daban, Por nos eso se inyectaban mantiene figurín usted. y nos daban comidita y la compartía con mi hermano. Pero soy España hasta la muerte. Qué bien. Porque me ayudaron. Mire qué intenso, soy España hasta la muerte. Sí, y él es Bueno, chuco hasta la muerte. es bueno Yo para solo soy distensionar, ¿verdad, Renato? Esta entrada, yo entiendo. Pero el fútbol es parte del país. Claro. Además, el fútbol, Renato, Sí. enseña a un joven, como estamos hablando de temas médicos, sociales, un futbolista madura temprano. De 20, 23 años ya tiene una madurez porque tiene una estructura. Los futbolistas semiprofesionales, yo fui semiprofesional en la Liga de Ascenso.
Fue mucho tiempo, lo hacen madurar el futbolista. Te controlan, Todo te está vigilan. O sea, vinculado. como decía Camus, aprendí del fútbol y de otras cosas. El gran filósofo francés. Te hubiésemos apodado el Chaparro Durón. Era Así te volante dirían. y llegué a jugar de líbero inclusive. El chileno Díaz me puso de líbero. Desde los Porque tiempos del el líbero Chileno es Díaz, el último imagínate. defensa, ustedes saben de fútbol. No necesariamente tiene que ser una persona grande, fuerte. Le ponen dos adelante grandes, el líbero saca el equipo jugando. El fútbol me enseñó mucho. Qué bien, Es Daniel. una lección de vida. Me alegro, pues el Olimpia ganó, al final fueron 5, ¿verdad? 4-1. 4-1, perdón, 4-1. A España fue que le metieron 5. Olimpia tiene que visitar ahora al Atlas, el Atlas de Guadalajara. Esperemos, como decía ayer, que no haga las del Pato y que vaya a perder por una diferencia mayor a la que obtuvo en el juego de ayer en el Metropolitano de San Pedro Sula. Esperemos que Oliga siga escalando en esta ronda de CONCACAF y que el Motagua haga lo mismo o parecido a lo del Olimpia esta noche en el mismo estadio de San Pedro Sula, el Metropolitano. ¿Lo cree posible usted? Definitivamente, Motagua va en ascenso, va a ser muy peligroso en la liguilla de la Liga Nacional, está en ascenso, está muy bien capacitado y está muy bien compenetrado. A mí me parece que Motagua puede hacer la gesta también hoy en el Olímpico. Los mexicanos tienen un serio problema en San Pedro Sula, la temperatura también está, Sí, doctor, mi tiene ciudad buen allá análisis está, de fútbol, ¿verdad? así que creo yo Sabe que bastante. va a ser un buen papel y mínimo va a sacar un empate, pero yo creo que va a ganar. Dice Daniel Durón que el doctor tiene un buen análisis, dice. ¿Sabe de fútbol? Y yo, ¿Jugó fútbol alguna vez, y yo le doctor? digo a Daniel que así son todos los chucos. Tienen buen análisis. Jugué en el Colegio Salesiano San Miguel, fui el portero de la selección, Portero, güey. facultad de medicina, o sea, toda mi vida siempre ha estado relacionada Renato, al ¿te acuerdas de deporte. la Felipe Barahona? Claro, seguro. Yo jugué Sí, en un equipo que se llama, yo creo que ya no existe, Unión Católica, Liga Mayor de Ascenso. Estuvimos en Atlético Indio un tiempo, pero estaba cipote, pues, Muy 17 bien. años, 15 años, 16 años. ¿Y don Guillermo Matamoros al menos en algún equipo de la Maquila ha jugado en el barrio o está divorciado del fútbol? El economista Memo Matamoros. Buenos días, Memo. Muy buenos días al pueblo hondureño, muy buenos días Renato, muy buenos días a los invitados. No, efectivamente, en mis tiempos de colegio yo fui futbolista, incluso siempre fue el capitán de la selección, así que siempre disfrutamos el fútbol y Mire, doctor, eh, a que disfrute los goles. Sí, de vez en cuando, posteriormente fui incluso entrenador de mis hijos. no, yo sé Así que que- un problema de rodilla provocó que usted se alejara del fútbol. Ahí pueden ver los goles del Olimpia. Me gustó esa forma, cómo envió la pelota de pierna izquierda el futbolista merengue. 4-1. Muy buen resultado. Bueno, salgámonos de los deportes. Suficiente tiempo, ¿verdad, abogado? Yo creo que Ok. Relax, vamos bien. porque son temas que, los temas que vamos a tratar dividen a la sociedad hondureña. Sí. Pero los vamos a analizar desde la ciencia. Desde la ciencia. Es que cuando se analizan desde la ciencia, no hay posibilidades de empezar ese debate de descalificación en que generalmente caemos. Analicémoslo desde el punto de vista científico todo. Correcto. Este es el tema central. Y usted no se sorprenda si surgen otros subtemas en el programa. Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato. A nuestros panelistas, televidentes, el tema del día en pantalla, usted también puede opinar. Su opinión es muy importante y vamos a compartirla. El tema del día: Congreso suspende aprobación de la reforma para ampliar el periodo pre y postnatal y conceder permiso remunerado por maternidad para los hombres. ¿Qué piensa usted? Recuerde los medios para enviar su opinión a través de @FrenteAFrente HN y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Congreso suspende aprobación de la reforma para ampliar el periodo pre y postnatal y conceder permiso remunerado por maternidad para los hombres. ¿Qué piensa usted? Comparta su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Solo es que se ha suspendido el segundo debate, pero ahí está latente la iniciativa que amplía
tanto el periodo pre como el postnatal para la mujer y le permite al hombre tener 16 días de permiso remunerado por maternidad. Se leyó el segundo debate. Se leyó el segundo debate, prácticamente ¿verdad? solo nos queda el tercero. Solo queda el Yo les voy a tercero. explicar qué es lo que... Correcto, que es el tema del debate y el debate central. Pero comencemos con este tema de las PAE. Me dicen que tenía usted una discusión intensa con Luz Madrid previo al inicio del programa. Pues bueno. Estamos platicando bastante y con el doctor también. Muy bien, doctor. ¿Qué piensa usted de este acuerdo ejecutivo que ha firmado ayer la presidenta de la República, Xiomara Castro, y el secretario de Salud, José Manuel Mateo? Mientras ven y leen ustedes el mensaje de la presidenta Castro. Bien, no soy ginecólogo, pero sí tengo los conocimientos suficientes como para establecer un criterio personal. En primer lugar, he dicho en las redes sociales, en los medios de comunicación, la PAE no es una licencia para tener relaciones sexuales, porque los grupos, ciertos grupos, lo consideran, si bien es cierto, un derecho, tampoco han tenido la educación, y esto aquí el Estado, ni los grupos feministas, la educación apropiada para todas nuestras jóvenes y nuestras mujeres hondureñas. Segundo lugar, la ciencia médica ha establecido ya que la nueva formulación de la PAE no es abortiva porque contiene una nueva sustancia que lo que hace es bloquear un poco el moco cervical o impedir la ovulación. Sin embargo, cuando el óvulo está fecundado, la ciencia dice que siempre se va a implantar y la mujer va a quedar embarazada irremediablemente. Entonces, no es considerada una abortiva. Hay mucha discusión al respecto, que probablemente usted va a hacer algunos foros al respecto de esta situación y va a traer expertos, pero científicamente la presidenta tiene razón, la ciencia médica dice que no es abortiva y estamos muy bien que ella lo ha aclarado en un Twitter que ella lo puso. Aquí mi punto de vista, ahora ya como congresista, ayer aprobamos la ley de educación integral de la sexualidad, pero yo creo que a mi gusto el gobierno se anticipó mucho para la liberación de la PAE. Yo hubiera preferido que hubiera habido, a raíz de la ley, que la presidenta la sancionara, empezar una campaña agresiva con la ayuda de la Organización Mundial de la Salud, porque son ellos los que están exigiendo esta cuestión, y la OPS, y educar a nuestras mujeres acerca de los beneficios, de los pros, de los contras. Es un medicamento, tiene complicaciones, no es un anticonceptivo, no debe de usarse indiscriminadamente y tiene algunas situaciones, algunos bemoles. Pero como le digo, no soy ginecólogo, simplemente adelanto que será un tema de discusión muy importante para todos los medios de comunicación y sobre todo la educación que debe de tener nuestras mujeres. Entonces, este es un tema que definitivamente viene a dividir a la familia hondureña y yo quisiera también que tanto las iglesias, los grupos feministas lo lleven con la mayor altura, evitemos reclamos o frases fuera de tono y dejemos que sea la ciencia médica la que determine a ciencia cierta, valga el juego de palabras, cómo es que actúa, cuáles son los beneficios, licenciado Álvarez. Sí, Daniel, escuché que tú querías hacerle una pregunta al doctor. Sí, es una pregunta sencilla. Como médico, ¿tiene efectos secundarios? Por supuesto, tiene efectos secundarios desde tomarse la pastilla, puede provocarle problemas gastrointestinales, náuseas, vómitos, dolor abdominal. Tiene efectos a mediano plazo, puede ocasionarle trastornos menstruales a la mujer y tiene efectos a largo plazo como hormonas, incluso relacionarse con cáncer. O sea, mi deber, yo no vengo aquí a causarle temor a nadie, simplemente vengo a decirle que es un medicamento, es de emergencia, el título es de emergencia y la otra situación, y me preocupa sobremanera, que se le quite la idea a los jóvenes de usar el preservativo o condón, porque si se les va a quitar esa idea y eso lo que puede favorecer es el aumento de enfermedades de transmisión sexual como el HIV y otras cosas. Entonces, por eso la campaña de educación debe ir que es un método de emergencia, no es un método sustitutivo sino que es un método de emergencia. Falló el condón, falló lo que sea, la pastilla debe ser usada entre las 24, 72 hasta 120 horas después. Definitivamente, si la mujer ya está embarazada,
No es- Solo tiene un 80-85% de posibilidades. O sea, por eso le digo a las jóvenes y a las muchachas, a las mujeres, que no se debe de usar indiscriminadamente. Como su nombre lo dice, es una pastilla de emergencia. Correcto. Muy claro. Y yo muy agrego un claro. comentario Sí, abogado. que no deja de ser contradictorio, porque el otro tema que vamos a tratar es la protección de una mujer embarazada. En el trabajo. Sí. Por un lado estamos diciendo deshágase de los embarazos, por otro lado estamos diciendo los vamos a proteger, y tiene una incidencia en la que serían capaces incluso de que le van a decir en los lugares donde hay mucha mujer, mire, aquí está su pastilla de hoy para que no me vaya a salir embarazada y no me vaya a causar todos los efectos que tiene la ley, va. Diciéndolo de Pero manera adelante, jocosa, ¿va? adelante. Pero es interesante cómo todo está interrelacionado. Ahí lo pongo sobre la mesa porque es importante. Nosotros, científicamente, por lo menos yo no tengo ninguna información científica exacta. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre un anticonceptivo, normal, del que conocemos, a este? ¿Hay alguna diferencia? Sí, son las formulaciones, el tipo de hormona. Pero como le digo, mire, yo no quiero abusar porque Ok, no soy ginecólogo, entonces no quiero después causar una controversia en mi gremio, Es para porque van a decir que información. estoy invadiendo campos No, pero y Pero solamente bueno, es doctor, para informativo. información de la gente, hay que aprovechar este foro. Es diferente, Lo o sea- otro, lo que está suficientemente claro, científicamente, es que no es abortivo. Sí, Así eso es, está- Daniel. eso es Y claro. yo creo que para decirlo de una manera común, en lenguaje común, como lo dijo el doctor, eso es algo de emergencia. O sea, Sí. ocurrió una situación, entonces puedo tomar esa pastilla para evitar algo que definitivamente no era deseado porque fue una cuestión Hasta las accidental. 72 horas después de la relación. Es correcto. Ahí puede hacer efecto. Ya después 24 cuando horas está hasta fue 72, contado el incluso un óvulo, poquito no. más. Pero por eso les digo, yo quiero ser muy, muy respetuoso de Sí, mi de gremio. acuerdo. Es Así más, es, de acuerdo. acabo de salir del Tribunal de Honor del Colegio Médico. Los últimos 2 años fui miembro. Y creo que este es un tema que lo deben de hablar los ginecólogos. Y yo invito al licenciado Renato Álvarez que lo para que haga. haga un panel de expertos aquí. De acuerdo. Mi función es informar y pedirle a la población que antes de que sea educada las damas, las muchachas, por favor no empiecen el uso indiscriminado de esto, permitan que los medios como este, responsables, sí. las eduquen. Yo me imagino que el licenciado lo hará la Claro, próxima semana, claro. para que todas Para la- entiendan lo que es esta pastilla y los alcances que pueden Es que tener. aquí nos estamos ilustrando nosotros. Por Así ejemplo, es. para las violaciones debe ser efectivo. Por ejemplo, la doctora Suyapa Figueroa tiene su punto de vista. La doctora piensa que más bien va a estimular a los violadores, sobre todo de los Sí. niños y de la... O sea, como le digo, es un tema tan controversial complejo. que lo tendrán que evaluar desde el punto de vista espiritual, el punto de vista médico, y yo espero que ese panel que programen los diferentes medios de comunicación sea de mucha altura, Y que o sea, traiga de que la gente entienda, de debate. al final ya está aprobada. Con Entonces, participación la de gente todas las tiene, variantes exactamente. posibles, ¿verdad? Para Exactamente. ilustrar de manera Mire, integral. desde la perspectiva espiritual va a ser de rechazo. Sí, Claro. normal. Sí. Eso del condón es muy bueno. No hay que siempre hay que utilizar el condón. ¿Sí? Sí. Entonces ese es el problema, desviar la atención, que los jóvenes piensen que porque tienen eso dejan de usar el condón, y lo que va a suceder es que más bien van a empezar a aumentar las enfermedades de transmisión sexual. Muy bien, doctor, muy claro. Sí. No, y además es que usted es diputado y usted toma decisiones con su voto todos los días y contribuye con el debate, con lo que usted dice en el Congreso, a crearle conciencia a otros diputados. Así que yo estoy seguro que el gremio médico le va a tolerar que opine en relación a este asunto, aunque usted no sea El experto. especialista en asuntos de Ginecología. correcto. Así es, ¿verdad? Sí, correcto. Lucecita Madrid, por favor. Es que tú estuviste hace algunos minutos, me dicen, de pie, intenso en el debate con el abogado Germán Leicelar. De la PAE. ¿Y qué piensas de esta pastilla? Bueno, en base al conocimiento de los médicos y lo que me comentaron, pues al no ser una pastilla abortiva, es importante que la gente lo sepa, porque en cuanto a la religión y otras opiniones, piensan que va a haber un aborto de un feto, por decirlo así, o el embrión. Sin embargo, no es una pastilla abortiva, pero sí tiene consecuencias muy negativas, contraproducentes, efectos secundarios masivos para la mujer. ¿Y tú a dónde has leído? ¿Por qué estás tan convencida de los efectos masivos que tiene la pastilla? Por los doctores. El doctor Umaña lo está compartiendo. También
en diferentes medios de comunicación están compartiendo los efectos No, secundarios. y como mujer has leído, ¿no? Sí, Porque claro. sos una mujer con educación superior y has leído bastante sobre el tema. Sí, es importante educar. Pienso que al tomar esas decisiones, pues se promueve también que la gente, al no tener un conocimiento, haga uso excesivo de la pastilla, no tenga la responsabilidad. Los hombres también pueden ser incitadores a que la mujer lo use, a no ser responsables. Si hay personas, como le comentaba Renato en la mañana, que no usaron la mascarilla en pandemia, cuando estábamos con una advertencia mundial de la OMS, vidas perdidas y todo lo que sufrimos, pues no me quiero imaginar con el uso libre de una pastilla que a la larga pues, va a perjudicar al sistema de salud de nuestro país y va a representar también un costo de tantas personas que pueden llegar con problemas de este tipo a los centros asistenciales públicos. ¿Estás o no de acuerdo con la decisión de la presidenta Castro de firmar ese acuerdo ejecutivo para el uso libre y comercial de la pastilla del día después? Dentro del contexto de que se use como emergencia, pues en el país no hay que ignorar que siempre se utilizan. Creo que toda la gente sabe en los barrios, caseríos, ciudades, en qué puntos se encuentran. De hecho, yo en la mañana escuché a varias personas que decían qué lugares lo vendían, en qué términos usaban. De hecho, la gente no va y dice, deme una PAE o una pastilla. Tienen nombres populares también, Renato, donde la gente va y la pide. Bastante curioso los nombres que utilizan para que la gente se los pueda vender, esas personas que la distribuyen antes de forma ilegal. Realmente no estoy de acuerdo por las consecuencias que tiene, porque hay que ser realistas, nuestro pueblo no está todavía educado al 100% como para tener el libre uso. Yo pienso más que todo en las consecuencias y en que si todavía no, el uso del preservativo, del condón, no se utiliza o la gente todavía ignora esto o no le toma la importancia y bueno, van a hacer uso irresponsable probablemente de esta pastilla. Bueno, por eso la campaña de educación que propone el doctor Carlos Umaña es fundamental. Desde que lo escuché ayer en el Noticiero Estelar de Honduras, proponer una campaña para concienciar a todo mundo, me parece que fue oportuna la intervención del doctor Umaña. Y además, Renato, para terminar, eso es una decisión exclusiva de la mujer, de la persona, definitivamente. Mira, Hay que es respetar exclusiva eso. de la mujer, sí, pero el hombre puede participar en función de contribuir con su pareja también a tomar la decisión. ¿Ve? Mira, yo desde que escucho que no es abortiva, que puede causar o puede evitar el embarazo hasta 72 horas después de la relación sexual, que no se está matando a ningún ser humano. Por eso dije yo, este tema hay que hablarlo desde la perspectiva científica, porque si lo hablamos desde lo espiritual, seguro que se va a rechazar. Máxime cuando la iglesia piensa que se está matando a un feto. ¿Qué pregunta te hacía, Luz? Yo sé que ya llegó Guillermo, ya va a pasar don Guillermo Matamoros al set. Yo le preguntaba a Luz Madrid hace algunos minutos. Luz, Sí. tú, como mi esposa, como su esposa, como tu esposa, como su esposa, tenemos una relación sexual y tú me dices, como mi esposa, mira, tengo casi la certidumbre que estoy en momento fértil y que puedo salir embarazada. Y hemos discutido que ya tenemos 3, 4 hijos, que no queremos más hijos porque no tenemos capacidad para darles una crianza digna. Le pregunto yo a Luz Madrid, faltando unos 15 minutos para las 7. Y tenés una opción de evitar quedar embarazada, partiendo de lo que dice la ciencia, que no tenés un feto, sino que simplemente después de la relación sexual pasan 72 horas y en ese momento podés evitar el embarazo. ¿Lo harías o no lo harías? Esa fue la pregunta que te hice. ¿Va? Sí. Y yo contesté que sí. Que sí, que Que sí lo haría, sí la tomaría. la tomarías, me dijiste. ¿va? Dentro del contexto que hablamos de estar en una situación económica inestable, de no tener la capacidad de tener un hijo más y también obviamente que falle antes un preservativo, porque es que esa es la cultura que deberíamos de tener de prevención, ya que la pastilla debe ser con esa conciencia, utilizada solamente en casos de emergencia. Y ese es el problema que afecta o que nos tiene preocupados, que se usa de una forma irresponsable y que hombres, porque yo sé que ese tema es importante, obviamente, es el cuerpo de una mujer del que se está hablando y las consecuencias a futuro, a largo plazo, pero el hombre también muchas veces es incitador de que se utilice la pastilla, como decirle a una chica, a una muchacha, no, tomátela, no va a haber ningún problema, o de hecho es el hombre que la va a adquirir, todos los hombres. Bueno, de hecho hoy en la mañana escuché varias personas y en su totalidad eran hombres que sabían los puntos exactos
donde estas pastillas pues se distribuyen. Así que es un tema general para hombre y para mujer, importante que se tome en cuenta y se deben de hacer campañas para prevenir esto. Quiero felicitarla, licenciado. Sí, sí, Esa sí. es la respuesta que la mayoría de las jóvenes están dando. Pero que la consideren como emergencia, por favor, Claro. como emergencia. Lo acaba de establecer la licenciada Luz. Es de emergencia. No puede sustituir al preservativo, no puede sustituir a otros métodos. Y me alegra que ella tenga muy claro, como una profesional joven, ese sentido de la emergencia, para que no se convierta en algo consuetudinario, que esa es la campaña de educación. Y sabe una cosa, yo siempre promoví una ley para la educación sexual. Correcto. Y ayer entiendo Ya que la se aprobaron en el Congreso. Así ¿Leyó es. usted el contenido de esa ley? Yo no la he Sí, leído todavía. Se la envió al licenciado Ramón Matute. La ley fue aprobada ayer, se le dispensó un debate y ya es ley de la República a la espera de la sanción de la presidenta. Es una ley corta. Hay alguna preocupación de algunos sectores porque creen que ahí va implícito el aborto y un montón de cosas. No, no es cierto, pero sí se le da facultades a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Educación para que en los diversos niveles educativos establezca campañas de educación. ¿Dónde puede? Y aquí se lo digo, aquí les digo el tip a las organizaciones no gubernamentales que pueden incidir. Es en el reglamento de esta ley. Esta ley no debe de quedarse así, sino que debe reglamentarse para que en cada nivel escolar la sociedad hondureña incida qué es lo que quiere que le enseñemos a nuestros hijos. No es lo mismo la primaria, la secundaria, y también, es cierto, somos una sociedad muy con valores religiosos, entonces es ahí, en ese momento, en el reglamento, donde nos tienen que exigir a los diputados de cada bancada que en esa reglamentación vaya implícito qué es lo que se le va a enseñar en cada nivel. Porque si usted lo deja a libre albedrío del maestro, puede confundir a un niño. No es lo mismo educar a un niño entre 7 y 10 años, porque está establecido para todos los niveles, que educar a un adolescente. Entonces, ahí es el kit del asunto. ¿Qué le vamos a enseñar a cada nivel? Incluso habla hasta de educación superior, y es la Secretaría de Salud, con la Secretaría de Educación y muchas instituciones, quien quedan facultadas para esto. Entonces, hay que reglamentarla. Yo le pido a mis compañeros que la reglamentemos para que después no sean los ayes y los bemoles y entonces entremos en una confusión en la sociedad. Por supuesto, se respeta la persona como individualidad. Sí. Yo en este momento se la voy a mandar a don Carlos Andino, sí, para que si en algún momento ustedes la tengan, claro, la ley que fue aprobada. Bueno, ¿tuviste educación sexual en la escuela? Muy poco. Muy poca. Muy poco. Yo te digo, nula. No tuve educación sexual. ¿Usted tuvo educación sexual? Yo tuve así un poco parcial, pero ¿sabe dónde me la daban? En la clase de actividades prácticas. Sí. Muy curioso. Imagínese. Es una actividad práctica. ¿Usted tuvo acceso a la educación sexual? Sí, el profesor Ponce, de actividades prácticas en el Instituto Salesiano San Miguel, en mi época, fue la primera persona que nos empezó a dar educación, y tuvimos la bendición de tener al doctor Pacheco, que era el padre de Pedro Pacheco, que nos dio esas explicaciones en el colegio, pero muy poco. Miren, ese es un paso cualitativo para el Estado de Honduras, esa ley. No le tengamos miedo, necesitamos educación sexual. Sin duda. Mi generación se formó sin educación sexual. Sí. Por eso hemos fracasado en muchas cosas, por la ausencia de educación sexual. Es bueno que nuestra juventud se eduque sexualmente. No hay peor cosa para un ser humano que andar por la vida sin claridad con la sexualidad y con la falta de información sobre esta temática. Fracasamos muchas veces como esposos, fracasamos como hombres. Para mí, que la aprobación, sin haber leído todavía esa ley, solo me dejo llevar por lo que dice el doctor Carlos Umaña, porque hemos aprendido a tenerle confianza al doctor Umaña. Se la mandé a excelente, muchas gracias. Yo digo que es un paso enorme que ha dado el Estado de Honduras. Y ojalá que ahora se reglamente correcta y adecuadamente y que reciba educación sexual el niño o la niña de acuerdo a su edad. Para esto habrá que capacitar a los maestros. Ya verán ustedes cómo muchas cosas van a cambiar. Un comentario adicional, y yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Solamente le metería un extra.
que no vaya a ser mala educación, ¿verdad? Sí, obvio, eso es importante, ¿va? Porque el hecho de que haya una ley no garantiza automáticamente que sea buena. Claro, Ojalá claro. que se reglamente bien y que la visión sea la adecuada para que no recibamos una mala educación. Así es. Volvemos con la pregunta, la pausa y enseguida se suma aquí al set de Frente a Frente don Guillermo Matamoros y la doctora Johanna Bermúdez. Atentos porque el tema está interesante. Tema del día. Congreso suspende aprobación de la reforma para ampliar el periodo pre y postnatal y conceder permiso remunerado por maternidad para los hombres. ¿Qué piensa usted? Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Expertos respaldan que el Congreso eliminara uso obligatorio de mascarilla. Es que hay tanto que hablar, pero hemos aprendido algo y ojalá que lo hayamos aprendido. Algún sector yo sé que lo aprendió, otro si no está convencido que lo aprenda. Cuando estemos con problemas en las vías respiratorias, con gripa, utilicemos la mascarilla para que no contagiemos a los otros. Yo les he contado que una vez tuve la oportunidad, 2 veces, de estar en Tokio. Y la primera vez me extrañaba ver a mucha gente con mascarilla. ¿Porque andará la gente con mascarilla? ¿Será por la polución? Decía, por la contaminación. Y no, la gente allá cuando anda con un problema de gripa se pone la mascarilla para no contagiar al resto de personas. Ojalá que esto de la pandemia nos haya servido para que tengamos ese hábito con la mascarilla. Si nos subimos a un bus y andamos todos mocosos, ubiquémonos, coloquémonos la mascarilla para que otros no se enfermen. Correcto. Y ojalá que en este aspecto nuestros comportamientos, nuestros hábitos mejoren. COEP pide mejorar clima de inversión tras escuchar propuesta de reforma tributaria. Castro firma acuerdo ejecutivo para libre uso y comercialización de la PAE. Y el Olimpia destrozó al Atlas en la ida de los octavos de la Champions de CONCACAF. Algunos de los titulares de Tu Nota por cortesía del Banco de Occidente. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Congreso suspende aprobación de la reforma para ampliar el periodo pre y postnatal y conceder permiso remunerado por maternidad para los hombres. ¿Qué piensa usted? Redes sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias a todos por sus mensajes a través de nuestro WhatsApp. Hola, muy buenos días. Me sorprende que crean que porque algo no sea legal no se venda. Todo el mundo sabe que la PAE nunca se ha dejado de comercializar. Los jóvenes y muchos adultos saben en cada barrio y colonia en donde se vende. Además, lamentablemente, cuando una mujer, niña o joven toma la decisión de abortar, encuentra la forma de hacerlo. ¿O me van a decir que por no ser legal en Honduras no hay abortos? Lo sé. Lo que se debe hacer es recuperar los valores, atacar las causas, no las consecuencias. Continuamos con más mensajes. No estoy de acuerdo con el permiso postnatal a los hombres tan amplio, solo 1 o 2 días, mientras no se afronte la violencia doméstica y la paternidad irresponsable. Buen día, en referencia a lo del postnatal de los hombres, gracias a Dios no pasó. Continúan. Está en debate, están socializando eso. Falta un debate todavía. Sí. Buenos días, licenciado Renato. Es una buena iniciativa. En países desarrollados se da la licencia a los padres también para ayudar a la madre. Es un trabajo en equipo y la madre ocupa apoyo al menos en los primeros días de nacido, cuando son extremadamente delicados los bebés. Continuamos dando lectura. Yo pienso que es una propuesta populista, no tiene ningún sentido. No estoy de acuerdo. Buen día, la situación económica actual de toda la empresa privada es difícil y hace grandes esfuerzos para mantenerse en el mercado. No es el momento idóneo para esas medidas populistas. Tienen que ver el bosque antes de tomar decisiones de ampliar y modificar el tema de pre y postnatal. Continuamos con más mensajes.
Buen día. Respecto a la aprobación de permiso por paternidad, debería ser de una semana mínimo, debería ser un derecho. Respecto a la PAE, es más que increíble la ignorancia que impera en este país. Deberían invertir mucho en educación. Señores, eduquen a sus hijos, inviertan en una buena educación. Así evitarán la ignorancia. La PAE no es ninguna pastilla abortiva. Para ello, hasta el mismo fabricante especifica su tiempo máximo de uso, puesto que después de la fecundación la PAE ya no tiene ninguna función. Por lo que más quieran, estudien, gente, estudien. Recuerda continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Redes sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Daniel Durón, tú representas a los trabajadores esta mañana en Frente a Frente. ¿Estás o no de acuerdo con esa ampliación del periodo pre y postnatal? Y trabajadoras. Y trabajadoras, correcto. Y por primera vez darle permiso por maternidad remunerado a los hombres. Totalmente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Sí, es una adaptación. En 16 países, en 120 países en el mundo, desde 1919 existe la protección a la maternidad, Renato. Y se revisó este convenio en 1952. El problema aquí es que los temas sociales se incriminan, se desprestigian. Esto existe en todo el mundo. En la UNICEF le acaba de decir a México que tiene 12 semanas, porque la OIT tiene un mínimo, tiene 14 semanas. 14, dice la OIT. Y Honduras solo tiene 10 o 12, por el seguro social, no tanto por el código. Entonces, ¿cuál es el problema? En Europa, los países nórdicos han subido la productividad enormemente y tienen hasta 86 semanas. El hombre también tiene permisos pre y postnatales. En América Latina, Costa Rica tiene 17 semanas. Brasil tiene 17. 120 días. 120 días, 17 semanas, sí. 120 días. ¿Cuál es el problema? Y aquí se está planteando 7 y 11. Nada más está equiparando y es un tema más que verlo materialmente, metálicamente, es un tema estrictamente desde nuestro punto de vista humano. La UNICEF, la OIT ya tiene un criterio muy claro, inclusive hasta médico. En el periodo de un día a un año es cuando el cerebro del niño tiene más complicaciones de adaptación, de orientación. El 59% de las mujeres en Europa, estos países desarrollados, industrializados, tienen eso desde hace mucho tiempo. Mucho más tiempo que el de Honduras, que es el de los países que menor tienen permisos pre y postnatales. El niño necesita la atención de la madre. Y no lo asocio a temas de productividad, definitivamente. La mujer en Honduras es sumamente productiva. Y no, mira la maquila. En la maquila, en contratos colectivos, se ha logrado inclusive avanzar que la mujer, cuando sale en estado de gestación, 2 meses antes de que le den el permiso de prenatal, los sindicatos han logrado que la reubiquen para que no haga un esfuerzo extraordinario en la producción, en su trabajo. Es un tema, igual que muchos temas que implican al varón, más siendo mujer. ¿Quién se opone a esto? ¿Cuál es la visión estratégica? ¿Es metálica? ¿Es materialista? ¿O es humana? Yo no voy a defender temas aquí que no sean humanos. Ese es mi principio, esa es mi doctrina. Y principalmente a la mujer. En la India, 60 millones de personas viven por el esfuerzo de mujeres. Fíjate que en los Estados Unidos no se paga, es a 12 semanas. No. En Surinam, en otros países. En Chile hay 30 semanas. En Chile. Remuneradas. Remuneradas, 30 semanas. Y le dan al hombre 6 semanas. Eso de que, mire, obviamente hay que reglamentarlo, como muy bien dice el doctor Umaña. Todo necesita reglamento, porque tampoco se trata de abuso. Pero la mujer es la que más sufre, una mujer pobre. Yo por testimonio. Mi madre trabajó 42 años en el tórax, en el departamento de lavandería del tórax. Ellos que son médicos deben saber qué es eso. Claro. Entraba a las 3 de la mañana, madre soltera. ¿Quién crió a mi hermana menor? De 3 hermanos, yo. Y tenía problemas cuando salía del hospital a traer. Es doloroso decirlo, pero es un testimonio de vida. Yo vivía en San Felipe y el tórax queda ahí cerca del hospital San Felipe.
Y se venía del trabajo para darnos un poquito, compartir el desayuno y amamantar a la niña. Yo aprendí a ser Pepe y no me da pena decirlo. La mujer sí necesita una mejor atención. No porque sea mujer, sino porque sus condiciones son diferentes. Sale embarazada, el parto. Imagínate una mujer que tenga un parto complicado. Solo le dan 1 hora diaria para amamantar. Entonces yo estoy de acuerdo, el Seguro Social tiene que verlo porque la incapacidad es compartida, patrono, Seguridad Social, pero no me vengan a decir que esto es raro, que es por primera vez que se está dando. Mire, se sataniza esto, no puede ser. Mira, Renato, ayer fue el Día de la Mujer. ¿Sabes qué se conmemoraba el día de ayer? ¿Qué es el 8 de marzo? Las mujeres primero que lo del 1 de mayo, valga la repetición ahí. En 1857 murieron 120 mujeres en una textilera de Nueva York. ¿Por qué? Por esto, hombre. Solo en los países subdesarrollados, en donde no tenemos criterios ni conceptos sociales, humanos, advertimos estas opiniones, materializamos. Mire, si la mujer está más con su hijo, va a ser mucho más productiva, hombre. Una mujer que se va al trabajo, que no tiene que pagar, son cosas reales, es detalle, pero es cierto que no tiene quien le cuide al niño. ¿En qué condiciones productivas va a estar en la empresa? Solo son 7 semanas, antes eran 4 y 6, ahora se habla de 7 semanas y 11 semanas. Chile tiene más, viste que Cuba tiene 58, Venezuela tiene 26, Costa Rica 17, Uruguay, Argentina tienen cantidad, y los hombres también. En Centroamérica, Costa Rica tiene 5 días. Para los hombres. Para los hombres, El Salvador tiene, Guatemala tiene. Permiso para los varones. ¿Y remunerados? Remunerados. Entonces, yo no sé cuál es la novedad. Si lo que estamos haciendo aquí, termino, Renato, es adaptándonos a las nuevas circunstancias. Adaptando nuestra legislación a derechos elementales, que la OIT lo hizo desde 1919. Se llama protección a la maternidad. ¿Quién no es hijo de una... Todos tenemos una madre, hombre. Y dependiente, claro, esto también depende de estratos sociales. No es lo mismo una madre de clase media para arriba, con ingresos del esposo, que le permitan, inclusive ahora hay unos lugares que se llaman Care Day, que cuidan a los niños en condiciones extraordinarias. Pero no sé cómo lo vean, pero es cierto, una madre que no tiene, que vive ella sola, Renato, que es soltera, y cuando tiene el marido, bueno, el marido oficialmente establecido también tiene derecho a ayudarle. Es un tema estrictamente humano. A mí, háganme un estado de resultado de pérdidas y ganancias de la empresa, perfecto. Pero hacerme un estado de resultado humano de una mujer en esas condiciones, Renato, soltera con 3 hijos. Oponerse a eso en un país tercermundista, solo Haití no gana. Haití tiene 6 semanas. Le acaban de decir a México, la UNICEF, llévenlo a 14 semanas, mínimo. Otros tienen arriba. ¿Cuál es el problema, Renato? Decime qué... Bueno, los empresarios me van a decir, aquí podemos tener diferencias, pero no son personales, sino que son de criterio. Por eso les pusimos vasos de vidrio, porque sabemos que son dos civilizados de primera Renato, mano. decía Voltaire que cuando se pierde la capacidad del debate, Claro. los perdedores utilizan la diatriba y la ofensa. Eso no cabe aquí. No. Correcto, así Entonces, es, así es. Estamos hablando de un tema que para nosotros es fundamental, los humanos. Ya Sí. dijo que Partiendo alguien derechos. le quisiera estampar esto en la frente. Dice usted. Pero no es eso. Con respeto, si me permite, sí. no en contraposición, sino que sumando. En primer lugar, a toda la teleaudiencia, yo creo que estoy de acuerdo con él en que nadie tiene que estar en contra de esto. Es más, ojalá tuviéramos la capacidad de Inglaterra. Inglaterra da Y de los países 315 nórdicos. días. 315 días. A las mujeres. A las mujeres. Todo el año. Todo un año completo. En Suecia son 260 días. Y el hombre creo que tiene hasta un mes. En Suiza. Y creo que lo puede Ginebra, acumular. Déjeme ver que aquí tenía unos datos. Sí, mire, ve. La República Checa tiene 28 semanas. Hungría tiene 24. Italia tiene 5 meses. Para las mujeres. Para las mujeres. 17 semanas Correcto. en España. Perdón, 16. En Rumanía, 16. Pero La España- OIT habla de 14. Los estudios indican que la violación a este parámetro de 14
anda más o menos en el 80% en Asia y en África. Pero es decir, América Latina no está tan alejada de los parámetros de la OIT. Luego tenemos Inglaterra, 3.15, Noruega, 3.15, Suecia, 2.60. En Noruega son 2 semanas para el hombre y en Suecia, perdón, son 70 días para el hombre por cada embarazo. Abogado, los asiáticos, ¿cuánto tienen? Los asiáticos, no tengo datos, no pude obtener datos fehacientes, pero los asiáticos y los africanos son los que más y respetan los parámetros básicos de la OIT. Pero tiene mucho más alto que Honduras. Los No, asiáticos. absolutamente nada. No, los chinos no tienen. Está más representativo Latinoamérica y vamos a esto. Ya lo mencionó él, Estados Unidos son 12 semanas, pero no hay remuneración. Todos estos países que mencioné tienen toda esa protección, pero como decíamos hace un rato, que esto también lo platicamos con Lucecita, yo desearía que le pudiéramos dar un año completo a la mujer. 2, ¿por qué no? 2. Pero no hemos construido, lamentablemente, una economía sólida que nos permita dar esos beneficios. Eso es todo lo que yo digo. Y ojalá que los alcancemos para que no les demos 18, que les demos 30, mi amigo. Sí, es deseable, lo dijimos allá. Todos venimos de una mujer y una mujer debe ser sagrada. Claro. Un embarazo debe ser cuidado absolutamente. El desarrollo de un bebé, que la mujer esté bien alimentada, que tenga su ácido fólico y todas las cuestiones, es garantía de que vamos a traer un ser humano sano al mundo en un montón de aspectos. Y todo eso es real. El problema es que esa es la otra contraparte que no se está dando. Hay 3 velocidades en las cosas. La velocidad de la luz, que es espectacular, la velocidad del sonido, que es también bastante espectacular, y la del pensamiento, que es la más lenta de todas, creo yo. Entonces, a veces, amigo, la primera imagen, que es la visión que tenemos, como es la luz, nos viene y nos asombra, ¿va? Y vemos una imagen y nos dejamos llevar por esa imagen. Cuando oímos algo, ya nos baja un poquito la percepción, y si pensamos bien, ya nos empezamos a dar cuenta que hay una serie de cosas. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque no es un tema de estar en contra. Creo que estamos a favor de que se mejoren las condiciones, pero tenemos que analizar un montón de cosas. Concluyo esta primera intervención con esto. Todos esos países que tienen esos desarrollos tan espectaculares tienen un montón de mecanismos de regulación. Primero, en algunos países todos esos tiempos son optativos, en el cual se califica, se verifica si hay necesidad de más descanso, si hay atenciones especiales, si el papel o el rol de la mujer no es tan necesario como el de su esposo, se compensan. También hay compensaciones parciales, donde se paga el 90% del salario, el 80% del salario, el 70% del salario, el 50% del salario o 0 salario, porque el Estado tiene una estructura que subvenciona plenamente el tema. ¿Cuál es el problema del país? Y yo supongo que el amigo me va a ayudar en eso. ¿Qué pasa? Ustedes tienen aquí una cámara que tiene 3 patas, ¿cierto? El trípode. El trípode. Ese trípode es el Estado, las empresas y los trabajadores, que es los que deben sumar en todo este tipo de protección. Lamentablemente, a los padres de la patria y a 2 amigos que están en el Congreso aquí, se los digo, no es un ataque, es una reflexión. La pata del Estado siempre está floja, o no está. Y a veces se legisla y se tira toda la carga a un sector o a 2 sectores, y por eso la cuestión siempre cojea, porque no tenemos una estructura debidamente estructurada, valga la cacofonía. Y viene el otro punto. Cuando hago yo una revisión formal de las cosas y esa pata no está sólida, simple y sencillamente se me va a caer. Hay cosas que hay que verificar, ya lo dijo usted, mi amigo. El sector maquila tiene un 70% de personal que es mujer. ¿Qué pasa si se me sobrecarga el sistema de mujeres embarazadas y caemos con eso? Si la pata que estoy mencionando no existe, toda la carga le va a caer a la empresa. Solo déjeme terminar la idea. Sí. Y repito, no estamos diciendo que pobrecitas las empresas, no, si las empresas tienen recursos, pero tenemos que administrar adecuadamente todas esas consecuencias, porque si no lo hacemos, vamos a tener un problema serio.
Miren lo que pasó con la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley Marco de Seguridad Social. No era perfecta, pero tenía una visión y como todas las cosas que el ser humano hace, son perfectibles, son mejorables, pero no, aquí hemos agarrado la onda de decir, no sirve, me lo vuelo de entrada completito. Lo mismo pasó con la ley de trabajo por horas y al final vamos viendo que cosas que se podrían regular, modelar y adecuar para las necesidades que tenemos, porque como les digo, si yo pretendo, perdón Renato, y con esto termino, comparar la capacidad que tenemos como país con la capacidad de Inglaterra, estoy cometiendo un grave error. En otras palabras, usted nos está diciendo que no hay capacidad económica suficiente para sostener la ampliación del periodo pre y postnatal y facilitarle 16 días de permiso remunerado por maternidad a los hombres, que le gustaría que fuera de 1 año, 2 años, inclusive para las mujeres, su periodo postnatal, y para los hombres también más días de los que propone esta iniciativa de ley, pero que no tiene capacidad económica el Estado para hacer esto y que la responsabilidad vendría para el sector privado. Es lo que le he interpretado a Germán Nicelar, que complemente Guillermo Matamoros. Bueno, yo antes de decir, me gustaría que me pusieran unas gráficas que le mandé a Carlos Andino. Creo que están disponibles. Sí, claro. Porque antes de analizar este tema, yo creo que es importante analizar el mercado laboral, porque una medida de esta naturaleza... Vamos con las gráficas, por favor, producción. Una medida de esta naturaleza es crucial. Ustedes pueden ver ahí el tema de las personas con problemas de empleo. Para comenzar, un poco pequeña, pero tal vez la puede poner en presentación, Carlos. ¿O te puedes poner de pie, Memo? Sí. Y aquí que tenemos una pantalla más grande. Sí. Hay 4 millones de personas con problemas de empleo, equivalentes al 71% de la fuerza de trabajo. Ese es el tamaño del problema laboral en Honduras, según cifras del INE, el Instituto Nacional de Estadística. De esos, 356,000 personas son desocupados, como subocupados por insuficiencia de tiempo. Hay 758,000 que equivale al 27%, y subocupados por insuficiencia de ingresos el 47%, más los desalentados, aquellos que no buscan trabajo porque ya están seguros que no lo van a encontrar, son 366,000. 4 millones de personas con problemas de empleo equivalentes al 71% de la fuerza laboral. ¿Qué significa esto? Que solo 29% de las personas en el mercado laboral enfrentan una condición normal de empleo. Ese es el tamaño del problema en Honduras, que permite entender la dimensión de la crisis. El otro tema acá se puede ver por edad, cómo se concentra, pero quisiera más bien ver la siguiente gráfica. En la siguiente, muy bien. Dentro de esto hay asalariados privados que representan el 45%, los públicos el 6%, de los privados son 1.613.000, los cuenta propia, que son 1.063, el empleo doméstico, que son 120,000, y bueno, contratistas dependientes, 368,000, y el trabajo familiar, que son 240,000. De estos, donde se concentra o tendría impacto, incidencia, esta medida es fundamentalmente en los asalariados privados. Pero cuando lo vemos de aquellos por número de salarios mínimos, el número de ingresos, lo que vemos es que ganan menos de un salario mínimo, casi 1,5 millones, el 73%. ¿Qué me indica esto? Que el mercado laboral es casi totalmente informal. Correcto. Entonces, una medida
démosle a la siguiente, una medida de esta naturaleza se va a concentrar en un sector muy pequeño, en un sector que lo va a convertir en privilegiado. Para denotar el enorme problema del empleo y la poca efectividad de los diferentes gobiernos, en enfrentar este problema, esta gráfica es devastadora y denota el enorme problema que tenemos como hondureños. Este es el verdadero problema. Si ustedes ven, por un lado, acá pueden ver en términos de millones en este momento, en el 2022, hay 2.8 millones de personas con problemas de empleo. Ustedes pueden ver en la línea roja cómo la participación de las personas con problemas de empleo en la fuerza laboral ha venido subiendo desde 33% en el 2001 hasta llegar a alcanzar un 91% en el 2020. Hubo un cambio, se recuperó y en 2022 llega al 71%. Insisto, solo 29% del mercado laboral opera en condiciones normales. Entonces, cuando venimos y abordamos un tema de esta naturaleza, que es obviamente un tema, para decirlo de alguna manera, ha sido muy aplicado en países del primer mundo, cuyas economías son intensivas en capital. El tema del recurso humano tiene mucho menos peso que en países como los nuestros, que son intensivos en mano de obra. Entonces, una medida de esta naturaleza, nos guste o no, tiene un impacto muy fuerte en términos de competitividad. Y acá no se trata de que frialdad, no, el tema de competitividad es simplemente que si yo no soy competitivo como país, no voy a ser capaz de atraer inversión, no voy a ser capaz de generar los empleos. No hay forma en Dios que sin inversión se pueda generar empleo. Y es ahí donde este tema se torna en humano. Porque si no tenemos empleo, le estamos quitando la dignidad a la persona humana. Ese es el tema que nos da dignidad. Es correcto. Desde ese punto de vista. En eso último estoy de acuerdo. Totalmente. Entonces, nuestro tema fundamental es cómo generamos empleo. Pero generemos empleo formal, empleo de calidad. Porque si se están generando empleos que no reúnen los requisitos, obviamente ya no es viable eso. Pero estamos introduciendo un tema que, como muy bien señalaba el doctor Umaña en múltiples declaraciones que ha dado, hay que evaluar la capacidad que tiene el país, porque en economía hay una máxima: no hay nada gratis, no hay almuerzo gratis. Alguien asume la cuenta, alguien paga la cuenta. Y yo preguntaría, ¿quién va a pagar esa cuenta? Infortunadamente, como este es un tema que, nos guste o no, involucra temas financieros, si estamos cargando al sistema laboral con una carga extra salarial que ya es del 70%, eso se va a reflejar en menor generación de empleo. Y es ahí donde esto es humano. Porque por una medida que no estaba en la agenda de nadie, salvo de algunos diputados del Congreso Nacional, que por cualquier tipo de razón que la hayan introducido, pero no estaba en la agenda del sector laboral, no estaba en la agenda del sector privado, no estaba en la agenda del CES, no estaba en la agenda del Poder Ejecutivo, sino por sorpresa se introduce y viene a desviarnos, a desenfocarnos del tema fundamental que es el empleo. Solo concluyo con la última gráfica, la siguiente gráfica, tal vez me la puede. Bueno, el otro tema es
esta medida en el mercado laboral, miren la tasa de participación de los hombres, ha sido dominante. La tasa de participación de los hombres en el mercado laboral es del 76% y de 45% de la mujer. La tasa de participación de la mujer viene en 2012 de un 34%. La mujer ha estado marginada del mercado laboral por múltiples razones, por cultura, probablemente por costo. Son realidades. Entonces, ¿cómo hacemos? Ya podemos ver en los últimos años que se ha recuperado un poco 45. la participación de la mujer. Llegó a 49 Ahora, inclusive. pero con una medida de esta naturaleza va a encarecer el trabajo de la mujer y crea un incentivo para contratar hombres en vez de mujeres, para sustituir mano de obra por capital. Y eso es, en economía se trata de incentivos y desincentivos económicos. Y es ahí donde el tema se torna en humano. Dejo para el final un poco el impacto que tiene en las empresas y en el Instituto Hondureño del Seguro Social, que es el que va a pagar una parte de la cuenta. El secretario Me quitaron de la la CGT, Daniel Durón, replica la participación de Guillermo Matamoros. Luego iríamos a la pausa y escucharíamos a los dos diputados, Carlos Umaña y Johanna Bermúdez. Voy a ver si trato de resumir, no una respuesta, sino más bien criterios de realidad que nosotros manejamos, que hasta cierto punto pueden contradecir eso. Una pregunta aquí es, bueno, si compartimos, licenciado Matamoros, el 86% de la P está en el sector informal, mal llamado informal, porque ellos son más formales que un montón que van impuestos. Ahí están vendiendo en las calles, 86%. ¿Qué produce eso? ¿Quién produce eso? ¿Por qué tenemos esa inmigración brutal a los Estados Unidos? ¿Quién produce eso? Porque aquí vino una representante del Departamento de Estado hace poco, muy buena la señora, a buscar medidas de mitigación para la migración. ¿Cómo se mitiga la migración? Si tenemos el 86% del sector informal de la economía, ¿quién produce eso? La incapacidad del sector informal, porque es el quien debiese pagar la cuenta y no la paga, el sector estructurado. Entonces, la deserción de trabajadores del sector estructurado al sector no estructurado es precisamente por las condiciones laborales. El problema del país no es de desempleo. Mire, hay 15.000, déjeme terminar. No 15.000 obreros de la construcción se ganan por los Estados Unidos, porque no hay corteros de café. Pero si no hay es problema oferta. de desempleo. Claro, es un problema de ingreso. La gente no va a trabajar. El desempleo. Es un problema, pero no es el de fondo. ¿Cómo? Hay trabajo. Me sorprende, Daniel. Escúcheme, déjeme terminar. Me sorprende. ¿Por qué no hay albañiles? Le pregunto. ¿Por qué no hay corderos de café? Contésteme. ¿Por qué no? Porque las condiciones, el ingreso que reciben no les sirve ni para cubrir el 25% de su requerimiento mínimo, el ingreso. Daniel, por eso, tomo nota déjeme terminar. de su punto usted de que habló. el empleo no es un problema Es un en problema Honduras, cuando solo el 29% enfrenta. O sea, escapa a mi entendimiento con base a las cifras del gobierno cuando usted dice una cosa de esta Pero naturaleza. déjenme hablar. Si eso lo hemos debatido en otros lados. Déjeme terminar. Entonces los países europeos son populistas. ¿Cuál es el desempleo que han generado? Con estas medidas de mitigación social. El problema que tiene Honduras tiene dos graves problemas. Es lo que vemos nosotros. Problema de ingresos. Por eso la gente va para los Estados Unidos. Cuando a un trabajo le dice, allá pagan $20 la hora. ¿Aquí cuánto pagan la hora? Entonces, ¿qué dice una persona común y corriente? Una mujer con hijos o un varón con hijos. Mira, me pagan $20 la hora en los Estados Unidos. Me voy, porque el problema se llama de ingreso. Daniel, Disculpe, es que me tiene déjeme terminar. Segundo, Segundo, es un problema de inequidad, ¿sí o no?
el 14%, y se lo hemos dicho a los empresarios con mucho respeto, estos no son problemas personales, son de diferencia de criterios. No, sin Renato, duda. el 14% de la población hondureña usufructúa el 85% del Producto Interno Bruto de la riqueza nacional. Son problemas estructurales, es cierto, pues le voy a aceptar que es un problema de empleo, la gente no trabaja. Pero si la gente le dicen, fíjense que le vamos a dar un empleo, mire, vaya a los mercados, vaya a las personas que venden en la calle, el 86% que usted dice que existe y que lo compartimos y que se genera por problemas de condiciones laborales en el sector estructurado. Es la verdad. Yo no estoy mintiendo. Usted mismo lo ha ratificado. No, yo no he ratificado, Daniel. Entonces, es un Daniel, problema. Termino o sea, aquí, Renato, mi parte. Termino. Sí, de acuerdo. Y está bien, estamos para discutir, sí, para debatir. Hay que enriquecer. Tranquilo, así es. Tenemos un problema estructural. ¿Cuántos años tiene las 4 semanas antes y las 6 semanas después? ¿Cuántos años tiene de existir eso en Honduras? Desde que se hizo el código. No. ¿O hubo reforma? Hubo una reforma a través de la ley del Seguro Social. Mire, pero, yo lo pero que tiene quiero, muchos años de voy a estar, terminar sí. esta parte. Mire, hay que deslindar el tema metálico, el análisis metálico financiero, del tema humano. Así como la empresa necesita crecer, Daniel, de es que acuerdo. no hay empleos, y otra no cosa. hay tema humano si no hay empleo, Claro, Daniel. sí, pero el empleo tiene que ser problema digno, del tiene que ser empleo digno, tiene es que ser un digno. clamor de la sociedad que- hondureña, es un clamor de todos que De esperamos acuerdo. que nuestros hijos trabajen. Desviarse de ese tema, quitarle la naturaleza Estoy de humana acuerdo. y creer que el financiero, Daniel, es negar Exacto, cifras, ahí o estamos sea, de acuerdo. los problemas No es se financiero, analizan con es base a uña y mugre. hechos, con No es base a financiero. cifras. Pero no? uña y mugre. Daniel, por favor. ¿Qué quiere ir, oye, mugre? O sea, Mire, si me permite, Guillermo, Sí, es que sí, es tranquilo. uña y mugre, miren, ve. Yo creo que me encanta la pasión con la que estamos manejando las cosas porque es una cosa Pero con fundamental tranquilidad, para el país. con No, tranquilidad. pero con pasión. Sí. ¿Ah? Entonces, yo creo que todo lo que expuso Guillermo y todo lo que expone usted no es que sea falso lo de él y falso lo suyo o verdad lo de él. No, son dos componentes de una verdad muy difícil de administrar. Entonces, quiero, porque hice las anotaciones, lo que dijo Guillermo es fundamental. El sector formal de la economía representa, siendo exagerado, un 30% de la mano de obra del país. Esa es una realidad. ¿Qué pasa con el otro 70%? Que no tiene código de trabajo, no tiene trabajo por hora, no tiene nada porque simplemente trabajan con el agravante de que no tributa, ¿ah? Excepto los colaterales. Y sin embargo, hay toda una necesidad de infraestructura con un sector enorme del país que está chupando recursos, que está chupando carreteras, que está chupando cosas, sin estar produciendo nada a favor de esta situación. Venía con el tema de las reformas tributarias. Yo le decía al diputado Barrios, mire, antes de plantear eso, incorpore un componente donde ampliemos la captación, porque en Honduras, si mal no recuerdo, son 80,000 personas, entre personas naturales y personas jurídicas, las que tributan, y somos 10 millones. Entonces, ¿cómo vamos a manejar ese tema de la inequidad? Ese es otro punto. El otro punto, lo que dijeron el otro día de las remesas, que las remesas generan desempleo. No, las remesas vienen... ¿Quién dijo eso? La secretaria de Planificación. Ricardo Salgado. Sí. ¿Ah? Así dijeron. El ministerio de Ricardo Salgado. Sí. Pero Bueno, ese es otro bueno, tema. bueno, por Fíjate, eso le Renato, digo. los trabajadores de Honduras, las trabajadoras de Honduras, siguen subsidiando el presupuesto nacional en otro país. Es correcto. El 8,000 millones de dólares. Así es. Entonces, ahí respondemos la inquietud del licenciado Matamoros. No tiene nada que ver, Daniel. Que se tienen que, No tiene nada que tienen ver. que hacer los Daniel, hondureños solo para déjame- mantener su familia. solo déjame terminar ahora. Solo déjame quiero terminar. como ¿Puedo- legislador ve el problema grave que está en el Claro. Congreso Nacional y aquí es de felicitar porque esta ley la iban a aprobar con dispensa de debates y gracias a Dios Ayer. algunos intervenimos y el Congreso entendió que este es un problema Claro. que debe de ser debatido y yo quisiera que la comisión de dictamen, que el Congreso haga el debate de altura porque es un tema humano contra un tema
eminentemente material. Entonces, Metálico, es correcto. es importante que nosotros como legisladores entendamos que las cosas a matacaballos no pueden ser ya en nuestro país. yo le quiero Y es lo que pedimos. Entonces, mire qué importancia ha estado en silencio, y la diputada también Bermúdez, porque a nosotros dos nos va a tocar este debate en el Congreso. Claro. ¿Y sabe qué iba a ser mi participación? Una cosa salomónica en el caso que hubieran tirado el tercer debate ayer. Gracias a Dios, iluminó al presidente del Congreso, a la Junta Directiva, que no lanzara, porque era, si usted se fija en la agenda, era el primer dictamen que iban a discutir ayer. Entonces, gracias a Dios, este es un tema muy controversial en el país, y yo le pido al Congreso Nacional que tengamos un debate de altura y escuchemos a todos los sectores antes de introducir el tercer debate, porque esto no puede ser, es una cosa delicadísima lo que vamos a hacer. Es lo Entonces, sensato, lo escuchemos a todos los sectores. Renato, Perdón que interrumpí. licenciado si me Hernández. permite, solo para terminar la idea que tenía, y guardo silencio para opinar después. El tema esto afecta enormemente al Seguro Social, que vuelvo al tema, es otro tema de dinero. Lamentablemente, con dinero camina el mundo, mi amigo. Y por supuesto, debe valorarse el tema humano porque es fundamental. Pero ¿qué es lo que sucede? Yo puedo tener un enorme capital y usarlo para cosas vanas, insulsas, que no tienen ni... Y puedo usarlo para cosas humanas, pero necesito... mire, licenciado pero Lestilar. necesito el dinero. Y solo termino esto. Si no se estudia adecuadamente, si no valoramos todas las vertientes y las aristas que esto tiene, vamos a seguir generando algo muy grave, que es un éxodo enorme de personas, de empresas y de capitales. Y no podemos permitirnos, porque al final esa palabra capital es la que, si lo invertimos y si lo derramamos y lo administramos adecuadamente en cuestiones de carácter eminente humano, usted sabe que yo lo acompaño en ese sentido, pero necesitamos la inversión. Ese es el punto. Entonces hay que cuidarlo y analizarlo. Perdón que me extendí. La verdad que el tema es muy interesante y es importante, como dijo el compañero Umaña, que en el seno del Congreso podamos también tener esta discusión. La verdad que nuestra bancada se acercó a las autoridades del Congreso porque consideramos que era importante escuchar a todos los sectores. Es un tema humano y económico y tenemos que vincularlo porque al final lo que necesitamos es generar ese bienestar. Mire, Renato, me llamó la atención la gráfica que mostró el licenciado, donde en el año 2020 y 2021 el porcentaje de mujeres laborando aumentó un 49%. ¿Por qué? Porque en ese tiempo fue la pandemia y los trabajos esenciales en las unidades de salud los realizaban las mujeres. Entonces, las condiciones en que nuestras mujeres están trabajando es un tema que también tenemos que revisar. Sabemos que el impacto económico de esta medida es importante, pero como dijo el licenciado Durón, aquí tenemos que ver, ponernos del lado de las familias, del lado del sostén más importante del desarrollo de la sociedad. El espíritu de la ley es muy buena, porque al final, ¿qué necesitamos? Familias tranquilas, unidas, para que no migren. Pero si aquí tenemos las condiciones ideales, probablemente lo podemos lograr. Qué bueno que estamos haciendo este ejercicio y ojalá que los proyectistas podamos sentarnos todos a escucharnos y sacar lo mejor para Honduras. Pausa Sin duda. comercial. Vuelvo. Renato, solo la pasión por la vehemencia. Daniel y yo tenemos desde 1993 de venir intercambiando, tenemos una excelente relación de respeto, pero cada quien defiende sus visiones, Y es correcto. pero mis respetos para Daniel Durón, que es toda una institución dentro del movimiento sindical. Ahora, eso no, para que no se señalen las diferencias que podemos tener. Es clarito. ¿Qué pasó? ¿Te Igual, llamó tu igual. esposa Memo ya preocupada? No, es por respeto, por consideración. Mire, Renato, es pasión. Pasión. Nosotros podemos tener diferencias conceptuales, inclusive de principios, de doctrina, de criterios. Las cuestiones personales no tienen nada que ver en Así Hay que encontrar las Es puntos más, de tenemos coincidencia. mucha simpatía incluso La clase personal. política tenemos que mirar a eso, ¿verdad? Sí. Tenemos que mirar a eso, la clase política, ¿verdad? De argumentar por el conocimiento y no empezar a difamarnos. Mira, aquí se ha demostrado que necesitaban dialogar antes de aprobar Así es. esto y consensuarlo. Y consensuarlo, acá, Daniel. Renato, es muy sensata la posición del doctor Umaña y de la bancada del PSH, me ha parecido muy sensata, muy racional. Y yo quiero tocar un punto. Pero será porque después de la pausa, Memo. Muy bien. Será después de la pausa.
Redes Sociales es presentado por La Curazao, la Casa del Verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Gracias por sus mensajes. Excelente que lo suspendieron. ¿Por qué cambiar normas que han funcionado muy bien? ¿Por qué no discuten leyes que en realidad vayan a favor del pueblo hondureño? Por ejemplo, ley de lavado de activos y muchas otras que solo estamos vigilantes. Continuamos dando lectura. Soy pastor evangélico y considero que la PAE no es abortiva, es un anticonceptivo posterior y debe usarse en casos de emergencia dentro del matrimonio y parejas en convivencia cuando no estén en condiciones para tener un hijo. Saludos desde El Progreso. Buen día. Mi participación es: si tiene consecuencias a la mujer no debe de tomarse, las consecuencias se pagan caro. En otro tema, Luzco, para que escuchemos reacciones ya del tema del... Es que tenemos variado, la gente continúa opinando sobre la pastilla. Muy buenos días, habrá que ver cuál es la temática a impartir y para qué edades con lo de educación sexual, tal y cómo se ve la situación. Me huele a que el próximo es enseñar la ideología de género a los niños y que encima los padres no tengan ni voz ni voto, ni los maestros menos. Continuamos dando lectura a más mensajes. La pregunta para los panelistas es si en Suecia, Inglaterra, Italia y estos países de primer mundo dieron esos derechos cuando estaban fregados después de la guerra o cuando ya se desarrollaron. Queremos beneficios de primer mundo, pero no tenemos un gobierno ni una sociedad de esa índole. Continuamos con más mensajes. Renato, eso de lo pre y postnatal debe ser para todas las madres. Ejemplo, las madres campesinas y las madres que no trabajan. Opino que el gobierno les dé un bono por maternidad. Al hombre nada. Hay que trabajar para que se desarrolle este país. Señores panelistas, buenos días. Soy mujer y madre, pero como hondureña responsable debemos construir un país en mejores condiciones para todos. No es otorgando más licencias que lo que vamos a lograr primero. Primero generemos las condiciones para disminuir el desempleo. Atendamos. Sí, termine el mensaje. Atendamos las necesidades de salud, entre otras cosas. Están poniendo... Le iba a decir a Daniel Durón ese mensaje de la persona. Mira, la lógica de ella es, no le den nada a los hombres, no le den ningún permiso por maternidad remunerado a los hombres, sino a todas las mujeres, inclusive fuera del seguro social. En vez de que se lo den a los hombres, dice, mejor denle un poco a las mujeres campesinas, dice. Mira, podés no estar de acuerdo, pero tiene lógica. Sí, tiene sentido, correcto. Y es campesino, sector campesino. Pero sector eso, la medida no va a beneficiar a los campesinos. Pero Renato, si a los hombres solo les están dando 16 días. Mire, alguien me dijo por ahí que le den una semana de prenatal y 17 de postnatal para que esté con su hijo. Ideas hay, ¿ah? Sí. La gente va a opinar, ¿verdad? El asunto es estudiar de una manera integral. Ahí no solo es el tema de la mujer, Renato, también es de binomio, Correcto. Sí. Con lo de Daniel, la lo que familia. mencionaba con Daniel. Fortalecer la Daniel familia. y yo compartimos, además, en el CES y en la comisión bipartita y tripartita de la industria textil maquiladora, que tenemos objetivos comunes. Sí. Probablemente a veces difiramos en las formas, pero yo creo que esto es de los mejores momentos de la relación en la industria textil maquiladora, por ejemplo, y en el CES igual, ¿verdad? Entonces, coincidamos en un punto, hay que mejorar el mercado laboral. A mí me encanta la opinión de esta persona, creo que es una señora, en donde resolvamos el problema primero del desempleo, generemos las condiciones, pero no metamos cosas adicionales que nos complican. O sea, no nos desenfoquemos, que ese es un grave problema. Y si legisláramos esos 16 días de permiso por maternidad para los hombres sin remuneración y que quedara a discrecionalidad del hombre tomárselos sin remuneración. Eso tendría que ser reglamentado también, porque es una muy buena idea. Es otra posibilidad. Sí. El decreto, el tema no solo es del hombre. Si al hombre le están dando un poco, o sea, están ampliando, están metiendo un componente adicional cuando tenemos un enorme problema de desempleo, de informalidad. Pero las que están trabajando... Acá estábamos cayendo, porque lo escuché de varios de los expositores, decíamos, el dinero y
sin dinero no hay medicinas. O sea, no hagamos esa separación, como que eso, satanizar el tema del dinero. O sea, se ocupan recursos financieros para cambiar la situación del país. Terminemos con la sección, por favor, Luz. Buenos días. Al aumentar los días de pre y postnatal afectan a la empresa privada. Esta debería de darle oportunidad a las personas mayores de 40 años, que es mucho menos probable que queden embarazadas si tienen más experiencia. Son más responsables y también tienen necesidad de empleo. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Expertos advierten los posibles efectos adversos del uso de la PAE. A detenidos por masacres solo se les acusa por extorsión y portación de armas. Mi pícara no te ha sido multitudinario último adiós a Lizzy Morales. 15 millones de lempiras ha deducido libre a empleados públicos por aportación voluntaria. Algunos de los titulares, de los muchos que tiene a esta hora, tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Miren, el debate ha despertado tremendo interés en la gente, porque es un debate de interés público, total, de interés público. Nos vamos a salir en un ratito del tema para hablar de otro problema serio. Aquí se suprimió la ley marco de seguridad social sin tener una alternativa y ustedes no se dan cuenta de los daños que eso ha producido y a los trabajadores. Mira que yo le reclamaba a Suyapa Figueroa, a la diputada Suyapa Figueroa, colega de ustedes. Mire, Renato dice, ay, que ahí están engavetados los proyectos que hemos propuesto, dice. Ya vamos a entrar. Honorina Rodríguez, una líder feminista. Dios, ¿de qué hablan los hombres? Es tema de familia, binomio, por favor. Claro. Y es que todas las familias en el país tienen madre y padre. No, más de 1/3 de las mujeres con hijas e hijos son madres solteras. Así es. Lo que la ley debiera tener es sanciones para los hombres que usen ese tiempo para otra cosa que no sea cumplir con su responsabilidad. Ojo, no es ayuda. Son los hijos de ellos. Le doy un poquito de dramatismo para hacer sentir que es una muy mujer. bien, eso es Se totalmente escuchó como la correcto. voz de Honorina, sí. Sí. Es cierto, así es. No estamos en desacuerdo. La verdad que al final sí. No Rubén estamos Darío en desacuerdo. Sorto, es un problema de productividad. Por eso no hay corteros, porque el café es una materia prima, no es de ingreso, es de productividad. El problema es de productividad, no es de ingreso, como dice Daniel. No, Entre no más comparto. años de educación, más sube la productividad, igual más Ahí ingreso. sí, ahí sí. El ingreso es consecuencia, no es la raíz del problema. Rubén Darío Sorto, un empresario del café. Carlos H. Reyes. Buen día, compas. Y no es broma lo de compas. Compas, buenos días. El casino del- Constitucionalmente la actividad económica correspondiente a los particulares, entonces la enorme desocupación y los bajos ingresos por salarios obligan a la emigración. De ello entonces son responsables los grandes empresarios que en el 80% no pagan el salario mínimo y con una enorme cantidad de trabajadores temporales haciendo labores permanentes. En esencia, el sistema vigente solo produce trabajo precario. No es cierto lo que dice don Carlos Carlos. Humberto Reyes. No es cierto. Yo le tengo mucho respeto a don Carlos, pero las grandes empresas pagan los salarios mínimos. Y el sector son formal supervisadas. cubre. Ese es el sector formal, El sector formal que tiene cumple. capacidad de pagar. Las pequeñas empresas de baja productividad no pueden hacer frente a eso. Las empresas del campo no pueden. Entonces, el Congreso está legislando puro letra muerta. Muchas de esas leyes no se aplican. Pueden poner múltiples leyes, no lo van a cumplir porque no tienen capacidad de cumplirla. Y hay que crear Entonces, eso es lo que hay condiciones. que ver, hay que crear esas Ok. condiciones. Me dice la diputada Chile Arriaga,
Solo para aclaración, la reforma al Código Laboral, artículo 135, se discutió ayer en segundo debate, no está suspendida. No, yo digo suspendida en el sentido que ayer se tenía programado debatirlo en tercera. Se iba a dispensar un debate. Correcto, se le iba a dispensar un debate. Es lo sensato. Sí, desde esa perspectiva es que digo que se suspendió, Shirley. Hay que valorar Hay todo eso. hay que felicitar al ingeniero Redondo. Es sensato porque lo que hizo. fue sensato. Yo lo quiero felicitar, presidente. Claro. Usted fue Es que no tenía los sensato votos. al enfrentarse y probablemente los se votos. enfrentó a la macoya, como decimos, del Partido Libertad y Refundación de su bancada y paró y solo hizo que tenía se los leyera votos. el segundo debate. No, pero la misma Shirley admite, entramos a un proceso de socialización. Sí. Solo recordemos que para tener un país desarrollado debemos dar garantía de bienestar a las mujeres y no al contrario. Saludos. Ayer se tenía pensado dispensarle un debate, ayer mismo hubiese quedado aprobado eso, Shirley, pero usted misma lo admite que surgió la idea de socializar mejor esto por los alcances que tiene. Es que aquí hay un tema. O sea, pongamos en perspectiva, ya hay Experiencia en otros países. Ya hay una licencia por maternidad. Hay unos países que tienen más, hay otros países que tienen menos. Y permiso. Eso es socialmente aceptado dentro de ese sector formal, de las empresas. No, sí que o sea, el sector empresarial, representado por el COEP, ha aceptado, no se ha quejado de que se pague la licencia por maternidad. Aumentarlo, tal vez habrá un tiempo, pero en este momento, sinceramente, creo que es un desatino. Hay problemas fundamentales. La ley de protección social, cómo vamos a restaurar, Cosas previas. cómo le vamos a dar salud, seguridad social a los campesinos. Esta medida no las va a beneficiar. Entonces, estamos creando más barreras, más obstáculos, contribuyendo a informalizar más. Habrá un tiempo, Daniel. Ahora, busquemos consensos para mejorar la calidad del empleo. ¿Qué tenemos que hacer? Este es un tema que lo tenemos que trabajar gobierno, sector trabajador, sector empresarial. Esa es la forma de enfrentarlo. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Continuamos con más mensajes. En países como estos no hay cultura paternal y los hombres utilizarán ese periodo para andar en otras cosas. Además, lejos de hacer un proceso inclusivo, lo que van a hacer es que le pidan a las trabajadoras la constancia de haberse operado para ya no tener hijos antes de darles un trabajo. Ubíquense, diputados, no somos Europa. Continuamos con más mensajes. Buenos días. Al aumentar los días de pre y postnatal afectan a la empresa privada. Esta debería de darle oportunidad a las personas mayores de 40 años, que es mucho menos probable que puedan quedar embarazadas y tienen más experiencia. Un último mensaje para los diputados: si realmente quieren ayudar al pueblo, que cambien esa ley de la edad promedio en la cual después de 30 años no le contratan para ser empleado, que la suban hasta los 50 años, porque la gente o el hondureño que cumplió 30 o 50 es más responsable y es la mejor mano de obra, porque ya tienen experiencia. Esto ayudaría más a la economía del país. Esta mano de obra, quien la aprovecha es Estados Unidos. Muchas gracias por sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Miren, un craso error, sin haber tenido un proyecto alternativo, haber derogado esa ley marco de protección social. Declaración de inconstitucionalidad fue. Correcto, sí. Es cierto. Y hago una Se declaró acotación. inconstitucional. Sí. Y mira, y creo que ahí Sí. la población más beneficiada, más afectada fue la clase trabajadora. Y nuestros niños, porque hay una población infantil. Recuerden que ahorita, mire Renato, en la antigua ley los niños se atendían hasta los 11 años, pero en la ley marco permitía que los niños fuesen atendidos hasta los 18 años. Actualmente esos niños están con una normativa transitoria como parte de la legalización de la Junta Directiva, pero en realidad Hubo muchos todavía no son efectos todos negativos. protegidos. Y además Y aquella población, aquellos niños que tuviesen una enfermedad catastrófica como insuficiencia renal, diabetes, cáncer, están asegurados de por vida. Ahorita esos niños están prácticamente ahí con un poco de estrés que no saben hasta cuándo los van a atender. Eso es muy Daniel, grave. en su momento se celebró esa
ese recurso que se presentó y luego la inconstitucionalidad se celebró por parte de los trabajadores. Sí, porque tenía unas cuestiones muy peligrosas, por ejemplo, la prestación de redes de salud privadas. La privatización. Exactamente. Pero mira no haber tenido un proyecto alternativo. ¿Hasta dónde llegan las pérdidas? Bueno, hasta este momento el RAP ha dejado de percibir en el tema de reserva laboral, Renato, que rápidamente dicho es el 48% de las prestaciones, de la cesantía que le corresponden al trabajador anualmente, a su nombre, casi el 50%. Para mí, licenciado Laicelar, es una de las mejores conquistas de los últimos años del movimiento sindical en relación a los trabajadores del sector privado. Y que estaba en esa ley. Estaba en esa ley, ha dejado de percibir 3.400 millones a partir de la notificación del recurso de inconstitucionalidad. La gente ha dejado de percibir el 50% y eso, de las volvió, anuales. Eso volvió a las empresas, volvió a los libros de la empresa. Hay un lucro cesante ahí, mira, es monstruoso. Termino aquí, doctor, discúlpeme. Y nosotros lo hemos hecho respetuosamente, ya está la iniciativa en el Congreso, lo firmó la presidenta Xiomara Castro, y entre más se tarde, más el trabajador va a perder. Ese dinero debe estar en sus cuentas particularizadas. Es su único caso en el país, es sui generis. El 50% que por cualquier causa que el trabajador deje de elaborar, va a traer ese dinero al régimen de aportaciones privadas, que dicho sea de paso, está suficientemente protegido. ¿Y tú crees que estos más de 3.000 millones regresen o ya se perdieron? No sé, eso ya es un tema de discusión posterior. Lo que estamos surgiendo ahorita, lo que estamos surgiendo, si se considera la ley. Pero yo no quiero meter conflicto, Renato. Pero si aplicamos el derecho adquirido, hay que revisar cualquier trabajo. Bueno, yo no me quiero meter a eso. Lo que queremos, diputados, ya lo sabe el presidente Redondo, lo sabe el diputado Carlos Zelaya, el doctor Hugo de Pino está actuando diligentemente. Hay que aceptarlo. Para que esto se apruebe lo más rápido posible. Entre más se tarde, el tema del seguro social también es vital, lo que decía la doctora, es lo de los 18 años, hay quizás una parte que estamos perdiendo el seguro social es la aportación del RAP al régimen de enfermedad, que son 75 millones, 77 millones, más la mora histórica que tiene el Estado de Honduras, que son 35 millones, nos pagaban. O sea, el Seguro Social ha perdido en este momento 1.200 millones de lempiras. Entonces, ese es mi apuro. Yo he estado apresurando esa situación porque como médico de la institución veo los problemas, especialmente en la zona norte. Teníamos una ampliación para el Hospital Regional del Norte, está parado porque no tenemos los recursos. Entonces, es importantísimo, y yo sé que la otra semana se reúne la comisión especial que la preside el doctor Hugo Noé Pino. Esa es una ley que debemos de dispensarle debate. Fíjese que ahí hay cosas que sí le debemos de dispensar debate, que lo presenten y recuperen los trabajadores esas cuentas. Hay un dato importante, Renato, los trabajadores, porque quedó en un limbo jurídico, la devolución y la captación, usted bien sabe eso. Es otro problema. El RAP tuvo que tomar una decisión administrativa. La discutimos, ¿recuerdas? Sí, para que el RAP devolviera lo que está en la presa de reserva laboral, porque ni siquiera quedó, que no había ninguna asidero jurídico ni para devolver ni para captar. Entonces, es necesario que el Congreso lo apruebe lo más rápido posible. Yo quisiera agregar algo. Yo no desconozco lo que señaló Daniel en el sentido de que había cosas que había que corregir en la ley. Lo que no había que hacer es volársela de tajo completa. Había que rescatar, ¿verdad? Y tener cosas como la del RAP, cosas como la del seguro, porque eran beneficios inherentes dentro de la ley. Pero cuando la vuelan completa sin hacer un análisis, volvemos a repetitivamente. Pasó con la ley de trabajo por hora, pasó con este debate y con otras cosas. La presentaron los médicos, el recurso de inconstitucionalidad. Sí. Pero era un recurso que pudo haberse tomado parcial o bueno, eso, o sea, ahora yo aquí quiero pedirle públicamente a la Presidenta Constitucional de la República, con todo respeto, que acelere el envío de la nueva ley marco, porque tenemos entendido que las que están en el Congreso en este momento no van a ser discutidas. Esta es una ley que va a tener 5 leyes complementarias. Claro, sí. O sea, construir un sistema de protección social para nuestro país nos va a llevar 2 años en el Congreso aproximadamente. Hay que consensuarlo. Entonces le pido encarecidamente al Poder Ejecutivo nos envíe la nueva ley de protección social para iniciar y es importante, Renato.
No es que recibo un mensaje de Roberto Carlos Salinas, que fue uno de los promotores de la ley marco de protección social. ¿Lo recuerdas, verdad, Daniel? Sí, claro. Memo Sí. también, sí, ustedes Correcto. también. Y me envía una declaración y me dice, aquí una declaración en favor de la ley ante el primer principio de inconstitucionalidad presentado. Se puede en derecho que una corte de lo constitucional se refiera a los mismos contraviniéndose respecto a su primer fallo. Es que existe en lógica principios de no contradicción, es decir, que algo no puede ser verdadero y a la vez falso bajo las mismas circunstancias. Y creo que la ley marco discutida y evaluada en ambos casos era la misma. ¿Comprendió el fondo de este mensaje? Sí. Él está hablando de esas incongruencias que es las que hemos estado señalando, ¿va? Que por un lado decimos una cosa, por el otro lado decimos otra, y eso pasa por lo que señalaba muy correctamente la doctora, la politización que se impone a la legalidad. Me dice un televidente que en Suecia dice, ¿a dónde es que me dice? Pues, Te dan 480 días y los dividís entre los dos como querás. Así es. En Suecia las parejas dividen esos días como quieran. En Chile también. Ajá. En Hay Costa Rica flexibilidad. 17. Bueno, pero esta es Renato, ha sido un Honduras. gusto, gracias. Gracias, abogado. Solo quiero respaldar la posición de Carlos H. Reyes porque la compartimos. Y Renato, y esta no es una discusión que se debe hacer con trabajadores, hay que hacerla con empresarios. Gracias, Memo Matamoros. Gracias, doctor Carlos Umaña. Gracias, doctora Johanna para Bermúdez. servirle, gracias. Gracias, abogado. Gracias Dialogar, a todos. Y a conciliar, ustedes consensuar, que es especialmente. importante. Así es. Gracias por el espacio.